ex baterista de Luis Alberto Spinetta, Juan Carlos Amaya. Para quienes no conocen a Luis Alberto Spinetta, es uno de los, tal vez de los músicos más importantes y destacados de Latinoamérica. Desde allí comienza él un recorrido como percusionista con estudio y formación para servir. Grabó varios discos oficiales para la iglesia y conformó diversos grupos cristianos también, Pámpano y Eyutún, entre otros. Actualmente sigue estudiando, da clases a niños y adultos en música popular, es sesionista y músico para la Universidad Adventista del Plata. En palabras textuales, dice él, creo que la música mejora la vida de las personas, por lo tanto mejora a la humanidad. Eh, Me parece que nos están escuchando muy bien, ¿o no? ¿Están escuchando bien? ¿Se escucha mi voz? ¿Logran escuchar? ¿Sí? Excelente, excelente. Muy bien. Entonces vamos a invitar a nuestro hermano Jonathan Zamora y antes de darle el pase vamos a comenzar con una oración para que el Señor pueda bendecir esta jornada que vamos a tener con él. Vamos a orar. Querido Padre nuestro, muchas gracias te damos por la oportunidad que nos das de aprender más acerca de este instrumento tan importante para la música y que esperamos pueda ser de gran ayuda para todos los que se han dado cita en este taller. Bendice a Jonathan para que seas tú quien lo inspire y quien lo guíe y este taller pueda ser de mucha bendición para tu iglesia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, sin más preámbulos entonces, bienvenido Jonathan. Jonathan me ha pedido que pueda activar los micrófonos porque él quiere tener una conversación bien distendida con ustedes, así que los micrófonos van a permanecer abiertos para que si alguno quiere hacer algún alcance, alguna pregunta relacionada con la exposición, por supuesto, la pueda hacer. Así que, muy bien, damos la bienvenida entonces ahora sí a Jonathan Zamora o Jonas Zamora. Ahí está. Buenas, ¿me escuchan? Perfecto, se escucha Jonathan. Bueno, muchas gracias. Gracias. eh, Muchas gracias Gino por la presentación. Gracias a todos los que están conectados. Eh, bueno, es una alegría para mí estar en este lugar. Hay mucha gente. De paso, Gino va a ser la persona que va a estar encargada de que se dé todo esto de la interacción también a nosotros por ahí algunas cositas que ustedes quieran preguntar en el chat. Va a estar abierto. Este es un taller para que ustedes puedan que podamos interactuar entre todos, que sea bien distenso. eh, y bueno, cualquier cosa que ustedes quieran preguntar, quieran interrumpir, pueden hacerlo. Si no activan sus micrófonos, creo que Gino ya los dejó activado posibles para activar, digo. Entonces ustedes activan y directamente me interrumpen en cualquier momento, hacen una pregunta o si no se animan a hablar, lo escriben en el chat y Gino me va a estar avisando. Eh, bueno, como les decía, es una alegría para mí estar acá. Estamos en el primer congreso de música. Por ahí voy a mirar para el costado porque tengo la pantalla acá y por ahí hay algunas personas que tienen sus cámaras activadas. Y bueno, chicos, estoy muy contento de estar acá. La verdad que celebro que la iglesia como institución y además de la iglesia en sí se den estos espacios dedicados a la música para que yo creo que todos tenemos cosas que aprender. Yo cuando doy clases siempre de mis alumnitos, incluso los más chiquitos, me la paso aprendiendo cosas de ellos. La verdad que siempre hay una retroalimentación en lo que es la educación, ¿no? Y bueno, en estos espacios que se generan también. Entonces no solamente voy a hacer un monólogo y hablar solamente de lo que a mí me parece y demás, sino quiero que ustedes también, me gustaría escuchar sus inquietudes, alguna cosa que quieran preguntar. De pronto tengo algunos compañeros acá que los aprecio mucho. Ahí está Sebastián, creo que lo vi a Javi, bueno, en fin, mucha gente, José, ahí está Javi Toranzo, querido, también un colega. Eh, y bueno, ya somos un grupo muy lindo que bueno, vamos a comenzar a, con esta reunión, con este taller. Tenemos un tiempo limitado. ¿Cuánto tiempo tenemos, Gino?
75 minutos, Jonathan. 75 minutos. Vos anda cantándome porque yo voy a empezar a hablar y bueno, vamos a tratar de aprovechar el tiempo lo máximo posible. Bien, sé también que hay gente que no es de la iglesia, y lo cual me parece bárbaro que está en esta reunión, y no es solamente un taller dedicado para la gente de la iglesia, ¿sí? Específicamente la percusión en la iglesia, y sin abundar mucho en esto, pero los tengo que poner en contexto porque de pronto algunas cosas por ahí no van a entender en este marco, en este contexto, ¿no? La percusión en la iglesia siempre ha generado como un tabú, una cuestión así como de, de encontronazos por ahí, de opiniones intercambiadas. Hay gente que no está de acuerdo que la percusión, por ejemplo, esté en la iglesia. No vamos a entrar en ese debate porque la idea es que ustedes se lleven algo de este taller. Pero se los tengo que decir para que ustedes sepan más o menos cómo es y por qué, digamos, se habla también, ¿no? De la percusión. Por una cuestión de que siempre se nota como que la relación que la persona tiene con Dios tiene que ser muy solemne. Dios es una santidad. Y bueno, por lo cual por ahí se creía, o se cree, alguna gente cree que la percusión por ahí interrumpe esa santidad, que se genera la conexión con Dios, ¿no? En cuanto a la adoración, en la alabanza, hay gente que sostiene que la adoración tiene que ser directamente tranquila, música solamente instrumentos melódicos y demás, lo cual está bien, pero entonces se genera por ahí esto, ¿no? Y no hay que ocultarlo, hay que hablarlo, y me parece que es una oportunidad buenísima para hablar. De pronto hay gente que en este taller no coincide conmigo, no va a coincidir, y me encantaría que hablemos y bueno, nada, estamos para charlar y para enriquecernos todo, ¿no? Partiendo de la base que la música es melodía, armonía y ritmo, consta de esas tres cosas. Sin esas tres cosas no es música, ¿sí? Por más que yo esté tocando un instrumento melódico, tiene un ritmo. Por más que en sí no haya un ritmo percutivo presente. No sé si me explico. Em, lo cual, bueno, genera esto de que, bueno, esas controversias, qué sé yo. Pero en sí, digamos, por ejemplo, no hablamos de el piano aplicado a la oración. ¿Por qué? Porque el piano ya está dentro de la oración. ¿Se entiende? El piano ya está aceptado, entre comillas, dentro de la oración y se cree, y está bien, digamos. Entonces, por eso no hay un taller aplicado al piano a la oración, porque ya el piano en sí es un instrumento que está bien. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si yo, por ejemplo, soy percusionista y me largo a tocar el piano un sábado a la mañana, y la verdad que va a ser un desastre. O sea, porque no soy pianista, ¿se entiende? Porque no he dedicado tiempo a estudiar, no he dedicado tiempo al tiempo que requiere el piano como instrumento en sí para ser estudiado. Bueno, lo mismo pasa con la percusión. ¿Sí? La percusión se estudia, la percusión genera climas, la percusión eh, es, es- son instrumentos que están utilizados dentro de la música en sí, y lo cual que hoy en día tenemos que estar hablando de la percusión aplicada a la oración es porque no se ha abundado mucho en el tema, y generalmente, bueno, está muy bueno cuando hay gente que de pronto ve un instrumento de percusión, ah, listo, yo toco, bla, bla, pero de pronto no intentamos, bueno, profundizar en el instrumento, estudiar, ver de qué se trata. Hay muchos estudios de percusión, ¿sí? Entonces, lo que nosotros debemos hacer para hacerlo bien, para que quede bien la percusión en la oración, para que, como cualquier otro instrumento, quede bien, debemos estudiar y profundizar estos instrumentos que aportan muchísimo. La percusión aporta al conjunto de la oración, le da otro tinte, da sonoridades, da fuerza, lleva los ritmos a tierra, las melodías a tierra. Y no estoy hablando de volúmenes, ¿sí? Que ahora ya vamos a hablar de eso. Bueno, dicho esto, hacemos la introducción a este taller. A mí me gustaría saber, por ejemplo, hay mucha gente que no conozco, que estoy viendo, y de pronto me gustaría que ustedes puedan decirme, si ustedes no quieren escribir, hablar, ya se los dije, lo pueden escribir por chat, si no lo va a estar leyendo. Ustedes me pueden decir, o me gustaría que ustedes me digan qué quisieran saber, porque ya que el tiempo tenemos 70 minutos, creo que me dijo Gino, eh, me gustaría aprovecharlo y que realmente se lleven algo, ¿sí? Que lo puedan. Es un tiempo muy reducido, pero
me gustaría que lo podamos aprovechar más desde lo conceptual. También le voy a mostrar instrumentos, vamos a hablar de eso. Pero me gustaría saber, ante todo ustedes, cuáles son sus necesidades. O sea, de pronto hay gente que dice, no, bueno, estoy porque de onda, qué sé yo, me interesó, por ahí me llamó la atención, está perfecto. Y me gustaría también que haya que consulten, ¿sí? Qué es lo que ustedes necesitan saber, qué les gustaría. Si hay alguna pregunta que la hagan con total confianza, no hay preguntas ridículas, no hay preguntas tontas, háganlas a todas, acá todos estamos para aprender y esos espacios, perdón, se generan para justamente eso. Así que justamente en esta hora hay un montón de otros talleres dándose y bueno, queremos aprovecharlos con ustedes. ¿Alguien se anima a presentarse a ver de... ¿Son todas personas de Argentina? No, ¿verdad? Hay personas de otros países que no sean de Argentina, además de Gino. Me parece que sí, pero bueno, no se animan a hablar. Bueno, bien, no importa. Vamos a comenzar entonces con lo que tenía planeado hablar, ¿ok? Bueno, bien. A ver, tenemos mensajes, no, que se no puedo ver. Sí, sí, hay en el chat un mensaje que me parece que, no sé si es el tema del taller, Jonathan, dice Sí, ahí Blanca, ¿por qué crees que la percusión se puede tocar en el templo? ¿Cuáles serían tus fundamentos? bien. No sé si es el tema de tu taller, Sí, pero sí, ahí sí, tú lo ves si lo podemos. quieres abordar. Sí, 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 buenísimo. Blanca, me dijiste. Sí. Blanca, ¿cómo va Blanca? Bueno, básicamente la música en sí, ¿no es cierto? Como la abordamos nosotros, debe estar... de- la música tiene sus fundamentos y tiene sus climas y tiene sus momentos. Por ejemplo, en el pueblo de Israel, cuando la música que acompañaba al lugar santo, al lugar santísimo, al arca, dice que era música solemne, era música tranquila, era música espiritual, una música profunda, porque en ese momento la gente necesitaba estar en contacto con Dios y necesitaba meditar, ¿no es cierto? Entonces, en ese momento que acompañaba, la música acompañaba esos ritos, esos momentos de profunda meditación que son necesarios y eran necesarios en ese momento, era música suave, era música solemne que nos invitaba a meditar. Era una música de pronto distensa, ¿no? Una música muy amplia, muy abierta. Pero luego el pueblo de Israel también tenía su música de festejo, tenía su música de júbilo cuando ellos estaban en una celebración, cuando Dios mandaba sus bendiciones. La Biblia habla de panderos, de címbalos, de danzas, ¿no? De esa expresión que va hacia el agradecimiento, la gratitud. Nosotros somos personas y somos seres que tenemos sentimientos y muchas veces se trata de calmar eso, ¿no? Como que no hay que sentir mucho o hay que razonar más, lo cual está bien, debemos razonar, pero también Dios nos puso el sentimiento. Entonces, en esos momentos que la música acompañaba al arca, em, o a los lugares de meditación, eran músicas solemnes, como tiene que ser hoy en día en el templo. La música en sí, una canción, tiene sus momentos de clima. Hay momentos que la música quiere decir algo más, quiere, la música, digamos, em, también lleva sentimientos de euforia, de alegría. Porque si estamos contentos, estamos felices, queremos saltar, ¿nunca les pasó que tienen una noticia genial y les sale aplaudir, les sale saltar, les sale hacer esto? Esos son los sentimientos y está bien. Obviamente nunca vamos a dejar que los sentimientos nos dominen por completo, pero con la música genera eso también. Hay momentos que sí necesitamos música solemne, música tranquila, y necesitamos música también enérgica, música para alabar, para cantar, para estar contentos y agradecidos, porque también seríamos como un poco hipócritas si dijéramos, oh, estoy recontento, pero bien, ahí nomás, no, está bien expresarse, está bien saltar, está bien cantar con alegría, con emoción, porque Dios nos dio eso, son las emociones, son las alegrías. Y con respecto a tu pregunta de por qué se podría tocar la percusión en la iglesia, es sencillamente porque la música lleva ritmos. Los instrumentos de percusión son los instrumentos que marcan la rítmica dentro de una melodía, dentro de una canción. Lo que hay que hacer con esto es que
los instrumentos suenen bien. Si yo, por ejemplo, el, el motivo de decir, bueno, voy a ver cómo hago para que la percusión, por ejemplo, sea agradable. Y sencillamente lo que tenemos que hacer es hacerlo bien. Como vuelvo al ejemplo del piano. Yo tengo que hacerlo bien. Yo por más que el piano sea un instrumento súper solemne y demás, si yo lo toco y no soy pianista, y va a sonar mal. La percusión es exactamente lo mismo. Tiene sus climas, tiene sus momentos, tiene su técnica para tocar, tiene demás. Y todas esas cosas que hacen de un instrumento como cualquier otro, ¿no? Y la Biblia está cargado de cosas y de momentos. Entonces, hay momentos para todo, y bueno, y esos momentos también son momentos para que la percusión pueda entrar y también hacer su participación de la forma correspondiente. No sé si contesté la pregunta, si no, me la hacen saber de nuevo. Jonathan, Muchas gracias en, por... Sí. en esa misma línea hay una pregunta de Joel Marcos que creo que sería bueno enlazarla también con lo que has dicho anteriormente. Ajá. Dice Joel, me gustaría saber cómo aplicar la percusión de una manera práctica y didáctica en la música cristiana. Tal vez por ahí yo creo que pueden Bien, causar ya tu Disculpa, presentación. genial. ¿podría agregar algo de lo que dijo Jonás? Hola, Sí, Claudia, ahí te estoy viendo. ¿Cómo Claudia va? de Un Corrientes. gusto. ¿Qué tal? Un Bueno, gusto. hay muchos capítulos muy lindos de la Biblia, por ejemplo Ezequiel 28:13, que habla de la percusión. Habla justamente de en la creación, fueron creados para vos en ese momento todas las piedras preciosas. Estoy parafraseando, pero es lo que dice Sí, Ezequiel 28:13, si quieren buscar. Y justamente creaste para ese momento tamboriles y flautas. Después hay un momento exacto. muy lindo también en Éxodo, cuando Ujú, María se pone a cantar, cuando el mar tapa a los exacto, egipcios y ahí empiezan a gritar de júbilo y hay panderos y danzas, no exacto, baile, danzas, porque hay que aclarar exacto. que son cosas diferentes. Y hay muchos, pero te digo que tengo agendado una cantidad de capítulos donde hasta ahí se batamos las palmas para alabar al Señor. Claro, Cuando a exacto. Moisés le levantaban los brazos para alabar, es decir, hay muchas cuestiones que lamentablemente se han perdido en la alabanza del Señor por tradiciones de la Edad Media, porque toda esa Exacto. tradición de silencio, entonces es importante que el músico cristiano Ujú, estudie historia de la música. Y en la historia de la exacto. música, justamente, hasta una persona que no crea nada de la religión, en la historia de la música se ve cómo todas esas tradiciones se fueron influenciando en el cristianismo y se fueron opacando lo que era la verdadera alabanza y la alegría y el espíritu jubiloso, no desaforado y Exacto. desubicado, que eso hay que tener cuidado también. Pero es muy Claro, interesante en la palabra de Dios cómo todas esas cosas también están, si uno quiere tener un basamiento bíblico, están hay, presentes. existe, están presentes. Ujú, sí, claro. Sí, claro. Muchas gracias, Claudia, por tu aporte. La verdad es muy interesante y muy importante. Como decía Claudia, está presente, ¿no? El hecho de que la música tiene que funcionar bien. Si yo, por ejemplo, tocara vuelvo, o una guitarra o hay una voz, ¿no? Supongamos que hay una canción, una alabanza, un himno, que la voz se escuche muy fuerte y el piano se escuche muy fuerte o alguno de los dos se escuche más fuerte que el otro. Ya es algo que no es dentro de la armonía, porque la música tiene que tener ciertas cualidades que deben ser aceptadas, deben ser aceptables, deben ser llevaderas, deben estar trabajadas. Partiendo del hecho de que si vamos a hacer algo para Dios lo tenemos que hacer con todo el corazón y con todo y bien, porque por ejemplo si nosotros vamos a preparar un sermón, una meditación, lo hacemos, bueno, sí, 10 minutos antes me pego una ojeadita y ya sale. No, no, estamos días antes preparando, ensayamos, buscamos, investigamos, con la música debe ser igual. Porque encima ustedes fíjense que en el templo, en un culto, la música es el 75, 60%, 70% de un culto es música. Entonces no puede ser que no profundicemos y no estudiemos y no le demos la importancia que tiene que ser a los instrumentos, en este caso la percusión, que es el instrumento que está entrando ahora en auge. Ahora voy a responder la pregunta que me hiciste, Chino, que me decís quién la hizo. Pero con siguiendo con esta idea, la percusión también y la música que hoy en día estamos acostumbrados del himnario adventista, es música que obviamente trajeron las generaciones y trajeron gentes de los lugares que han venido, por ejemplo de Alemania, de las colonias estadounidenses, que son parte de su folclore. No es algo que digamos que cayó y bueno, esta es la música, no, es la gente de ese momento donde nació la iglesia, agarró los recursos que tenía
y empezó a hacer la música para Dios con los recursos que tenía, con su folclore, con su idioma, con sus instrumentos. Obviamente, por ejemplo, un bombo legüero argentino no es un instrumento de ese lugar, entonces evidentemente no lo incluyeron. De hecho, la música alemana tradicional no tiene percusión, ¿sí? Es muy raro. Hoy en día hay como introducciones a la percusión, pero bueno, en fin, no quiero abundar mucho en eso porque quiero responder preguntas, pero me encanta que hagan preguntas, me encanta que se generen este clima de debates, de preguntas para sacarnos dudas. Y me gustaría empezar a contestar preguntas y de todos modos el taller cuando se va dando, se va a ir autocontestando muchas cosas, ¿sí? De pronto, pero agradezco todas las preguntas. Me decía Gino, la pregunta que había hecho Ariel, ¿puede ser? Sí, Joel Marcos. Joel, La pregunta va en la Joel dirección Marcos. siguiente: ¿cómo aplicar la percusión de una manera práctica y didáctica en la música cristiana? Bien, gracias. Joel, les voy a presentar, lo tengo acá al lado, no es una persona, es un instrumento. El gran aliado de los percusionistas y de los músicos de la iglesia y demás, que ustedes lo conocen obviamente. Miren, el cajón peruano. ¿Hay gente de Perú? Bueno, no sabemos. Si hay, por favor háganse saber. Bueno, el cajón peruano. ¿Por qué el cajón peruano? El cajón peruano es un instrumento súper convencional. Es un instrumento que salió de rebote, por decirlo de alguna manera, porque básicamente es una caja, ¿sí? Pero es uno de los instrumentos más cómodos, más versátiles, más útiles, más prácticos, más completos que un percusionista puede tener. Porque esto lo metes en una estuche, te lo pones como una mochila y lo llevas a todos lados, que es de hecho lo que hago yo. Y es un instrumento que aporta muchísimo. Tiene sonidos graves y tiene sonidos agudos. Bien, este es un instrumento que es la base que todo percusionista debería tener, ¿sí? Ahí Javi tiene un cajón hermoso que la otra vez me lo mostró cuando vino. Bueno, entonces, ¿cómo aplicar un concepto básico? Bueno, nosotros cuando vamos a armar una banda, por ejemplo, yo tengo, generalmente en las iglesias o cuando nos juntamos a tocar con personas, tenemos guitarra, con suerte hay un bajo. Yo, por ejemplo, trabajé mucho tiempo en unas iglesias de pueblo y no había ni teclado en la iglesia. Y eso es una realidad. Entonces yo no les voy a venir a decir, chicos, bueno, no, una batería, porque ni siquiera en la universidad acá tenemos infraestructura para amplificar una batería de la manera adecuada. Entonces ahí es donde entra la capacidad de nosotros. Fíjense que experimentando, encima la percusión tiene algo, paréntesis, que otros instrumentos no tienen. Tiene un sonido bastante fuerte que supera a los demás y tiene sonidos que son muy diversos. Por ejemplo, los platillos. Yo acá tengo un hi-hat, por ejemplo, bueno, ahora se lo voy a mostrar. Esto es un platillo eh, y un platillo para que suene bien. Ahí les puede decir Javi, por ejemplo, que usa muchos platillos. Sebastián también Choco que usa. Hay otras personas que por ahí. Ustedes vieron que los platillos no tienen todo el mismo sonido. Son caros, son instrumentos y demás. Y que si son muy baratos, vamos a hablar cómo son, suenan por ahí muy fuerte, no suenan bien y no tienen el sonido que nosotros tenemos en la cabeza. ¿Se entiende? Entonces, lo que nosotros debemos hacer primero es decir desde nuestra parte donde estamos a la banda qué es lo que vamos a aportar. Por ejemplo, em, lo que primero tenemos que hacer cuando vamos a partir que tenemos solamente un cajón peruano. Después yo le voy a mostrar el set con que generalmente trabajo, que es muy básico. Nosotros tenemos un cajón peruano. ¿Qué es lo que puedo hacer con un cajón peruano? Lo que nos pasa generalmente a los percusionistas, y es algo que nos tenemos que sacar de la cabeza, o a alguien que toque un instrumento de percusión, es que sacarme la presión de que todo momento tengo que tocar. Uy, tengo un platillo, tengo un cajón y tengo un bongo. Tengo que tocar, algo tengo que hacer porque ya empezó la canción. No, saquémonos esa presión y empecemos a aportar sonidos a lo que va pasando, ¿ok? La pregunta que hacía Joel es muy interesante porque eso nos pasa mucho. Es decir, bueno, tengo un set o tengo un cajón básico. ¿Qué hago? Y lo primero que tenemos que hacer, como en toda banda, que es lo que sucede, debemos empezar a escuchar. ¿Qué es lo que está haciendo la guitarra? Ustedes imagínense si tenemos
si ustedes empiezan a contar un cuento o les cuentan un cuento a ustedes, por ejemplo, los tres cerditos. Bueno, los tres cerditos, nada, había tres chanchitos y uno vivía en la casa, pero vino el lobo y sopló. O sea, ustedes cuando cuentan una historia, una narración, no la cuentan de esa manera. Empiezan a crear un clima, ¿no? Bueno, en un país muy lejano, qué sé yo, vivían tres cerditos. Entonces, uno en la cabeza se va imaginando y no tenemos el desenlace de la historia precisamente en un momento rápido, ¿no? Así, al principio. Con la música pasa lo mismo. La música es una historia que tenemos que ir contando y que nosotros tenemos que ir aportando. Los instrumentos que nos van a dar la base para acompañar es la guitarra, el piano, ¿no? Y el bajo. El bajo, chicos y chicas y señores y señoras, eh, es nuestro aliado número uno de la percusión. ¿Por qué? Porque el bajo es un instrumento rítmico y melódico, ¿sí? Apoya en los mismos golpes que dan los graves de la percusión. Entonces, para empezar a trabajar, si por ejemplo primero tenemos una guitarra y un cajón, bueno, listo, perfecto. Cómo es el ritmo de la canción? Bueno, el guitarrista le va a decir tan, 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 tan. Bien, las partes graves de las cuerdas van a ser los graves del cajón y las agudas van a ser los agudos del cajón. Entonces, si nosotros tenemos esa referencia, ya sabemos que vamos a estar haciendo algo bien. No, no está mal, ¿ok? De entrada, para empezar estamos ya bien encaminados, ¿sí? Porque ese va a ser el ritmo y va a ser nuestro disparador, va a ser nuestra guía, la guitarra. Y obviamente siempre tenemos que hablar, ponernos de acuerdo, a ver cómo hacemos esta introducción. Bien, yo acá pongo esto, en estos compases no toco nada, ingreso después del estribillo, en la segunda estrofa y demás, ¿no? Em, yo les voy a mostrar, ¿sí? Cómo funciona el cajón. Bueno, ya seguramente ustedes lo conocen. Tengo la cámara ya, que me la pusieron los chicos, pero bueno, ellos no están ahora. Me voy a mover un poquito, espero que no les moleste. Bueno, el cajón peruano, ahora se los voy a mostrar. Y les voy a mostrar también algo que yo tuve que hacer para adaptar el sonido. Eso es otra cosa. El sonido que ustedes van a tener, el sonido que cada uno que ustedes va a tocar no va a ser el mismo que el mío, ni yo voy a hacer el mismo sonido que ustedes. Cada persona toca de una manera particular y diferente. Eso es lo que hace la música rica. Eso es lo que hace que no todos los guitarristas toquen iguales. Eso hace que ustedes dicen, ah, mira, esta es la guitarra de Paco de Lucía. Ah, mira, este es el bajo de, qué sé yo, Richard Bona. Ah, este es el piano, etcétera, ¿no? Eso quiere decir que cada persona puede formar su identidad sonora y para eso lo debemos trabajar, ¿sí? Miren, yo les voy a mostrar, me voy a levantar un poquito, voy a sacar el retorno porque si no me voy a enredar. Espérenme. Ahí está. Es algo que seguramente algunos de las personas que por ahí me conocen lo ha visto. Esto, y me voy a acercar a la cámara después, es una escobilla de precintos, ¿sí? Tenemos las escobillas comunes, que son las de alambre. Pero ¿qué pasaba? A mí, por ejemplo, no me resultaban esas escobillas porque yo necesitaba tener un ataque más fuerte, ¿sí? Un sonido más como un chasquido, un golpe, bien. Las escobillas generalmente están hechas para redoblantes, para tambores, y no para cajones. Vienen otras que son plásticas, pero no era el sonido que yo necesitaba. Entonces, cuando ustedes no tienen el sonido que ustedes necesitan, el que ustedes tienen en la cabeza, tienen que buscarlo. Yo, por ejemplo, todos ubican los que son los precintos, ¿sí? Son estos que se atan así y se tiran como una liga que quedan apretados. Bueno, eso es un precinto. ¿Sí? Ahora me voy a acercar a la cámara y se los voy a mostrar. Este sonido no es lo mismo que esto, que es una baqueta, un palillo. Esto es una madera dura, firme, y que además tiene una punta y que va a sonar mucho más fuerte, lo cual está bien utilizarlo porque es un instrumento para percutir, ¿sí? El palillo, el stick o la baqueta, como le dicen. Pero ¿qué pasa? Yo viendo mi necesidad, si yo estoy tocando con dos guitarras, no voy a tocar con un palo. Que obviamente yo voy a tapar a la guitarra, va a sonar muy fuerte, el sonidista me va a detestar porque va a sonar muy fuerte, me va a tener que apagar el micrófono. Entonces yo tengo que primero ver, a ver, ¿dónde voy a tocar? Ok, voy a tocar en una iglesia, por ejemplo, en un salón cerrado. Bien, voy a buscar un sonido que se equipare o que yo pueda controlar los volúmenes, ¿se entiende? Entonces, con una escobilla, o pueden hacerlo con una escobilla. Si ustedes se sienten bien con una escobilla metálica, la pueden usar. Entonces,
A lo que voy es que ustedes tienen que encontrar su identidad sonora. Así como los artistas tienen que encontrar su identidad vocal, los cantantes, los pintores, ustedes tienen que encontrar su identidad sonora, ¿ok? Eh, Porque por ejemplo, miren, esto es una baqueta, acá tengo un hi-hat, que es un platillo, ¿sí? Que es un instrumento que se pisa. Fíjense la diferencia. Y fíjense la diferencia con la escobilla. Los dos, este se utiliza, por ejemplo, para cuando tenemos que tocar. Suena muy fuerte, está perfecto. Pero la escobilla, ¿sí? Entonces, listo, listo, tenemos resuelto un problema, el volumen. ¿Sí? Por ahí la percusión genera eso de que se escucha muy fuerte. Nosotros tenemos que ser conscientes de que no debemos molestar, debemos aportar casi la misma sonoridad de los instrumentos que estamos acompañando, de las voces que estamos acompañando, del lugar donde se toca, ¿está bien? Y demás. Ahora, vamos a ver ritmos que son de worship, de adoración. Ahora los voy a mostrar. No sé si respondí la pregunta, Joel. Si la respondí bien o te queda alguna duda más, me levantas el dedo o la comentas. ¿Vamos bien, Gino? ¿Hay alguna consulta? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Sí, sí, hay un par de preguntas. Sí. Hay alguna que dice aquí, Luis Centeno dice, ¿podríamos usar todos los instrumentos musicales, viento, cuerda y percusión en el templo? Sí, claro. Esa es la pregunta. Sí, y la otra Bien. tiene que ver si, ¿qué piensas acerca del folclore argentino cristiano y si aceptarías tocarlo en un culto? ¿Es la misma persona que preguntó? ¿O es otra? Otra persona, Javier. Javier Bien. pregunta lo del folclore. Bien. Vamos con la primera. Sí. Definitivamente sí, porque todos los instrumentos pueden ser ejecutados perfectamente dentro de la iglesia, las cuerdas, los vientos. De hecho, por ejemplo, en la universidad, y supongo que en Chile también, Chino, debe haber en la universidad adventista, tienen sus bandas, tenemos Claro. instrumentos, tenemos trompetas, tenemos saxos, tenemos. Yo, por ejemplo, le digo sinceramente, cuando llegué acá a Libertador, por primera vez conocí un oboe. Y me parecía algo súper extraño porque es como un caño de madera largo. Obviamente quizás todos lo conocen, pero el que no lo conoce se lo explico. Es un caño largo como de madera que tiene llaves, tiene como una bombilla así, muy finita. Y yo, qué instrumento más raro, ¿no? Porque, o sea, en el folclore argentino, por ejemplo, ya que estamos con esas comparaciones, no se conoce. O sea, en Argentina no es un instrumento nativo y no es un instrumento que ha nacido acá. Pero cuando lo escuché sonar, es increíble lo que suena ese instrumento y no hay otra cosa, es como un sonido opaco, pero a la vez dulce, es cálido, es increíble. Y la verdad que me pareció fantástico y no lo conocía, ¿no? Después, por ejemplo, una trompeta. Suena muy fuerte, pero he escuchado trompetistas acá que conozco también que son increíbles cómo tocan. El saxo, los timbales, que son instrumentos así enormes, por ejemplo, la banda de la universidad utiliza, por ejemplo, timbales. Y está todo trabajado. ¿Por qué? Porque tenemos un director que dice, bueno, a ver, en esta parte entran ustedes. Piano, pianísimo, fuerte. Bueno, la música tiene volúmenes, tiene cadencias, tiene expresión, tiene interpretación. Entonces, dentro de todo lo que se hace en la música, tiene que tener un orden. Si no, lo que tenemos que discutir es que si la música está bien o está mal ejecutada, ¿ok? Pero creo que no debemos decir, bueno, este instrumento no, este instrumento sí, porque los instrumentos hacen música, todos. Todos aportan su color distinto. Y me parece que si hay más variedad de instrumentos, hay mucha más riqueza de sonidos, de timbres, de colores, de intensidades, de cosas que nos pueden aportar y que son muy valiosas. La música me parece que es una herramienta totalmente necesaria para el culto, necesaria para Dios, necesaria para elevarnos, necesaria para la vida de las personas. Entonces, creo que lo que primero, ahora entiendo, por ejemplo, si alguien viene y me dice, che, a mí no me gusta la percusión. Perfecto. A mí, por ejemplo, hay otros instrumentos que no me gustan, pero de ahí a que yo diga, che, mira, me parece que está mal este instrumento, es otra cosa. No sé, no me gusta, por ejemplo, la trompeta, digo, ¿no?
ejemplo, no es que no me gusta, pero si yo digo, bueno, no me gusta, listo, no me gusta. Pero yo no le voy a decir al trompetista, che, mira, no toques porque la trompeta está mal, ¿no? Me parece que esa es la visión. Tenemos que aprender a convivir, porque una banda convive. Las personas convivimos dentro de la iglesia. Así también mismo viven los instrumentos y los músicos en una banda. La otra pregunta, Gino, perdón, se me fue. Antes de darte la pregunta, hay un aporte que quería hacer Javi, parece. ¿Tú querías decir Sí, algo? Adelante, Sí, Javi. sí. sí, Javi. ¿Se escucha? Sí, Perfecto. hola ¿Se Javi, ¿cómo escucha? andás? ¿Cómo anda? Suena, querido. Bien, ¿Cómo querido, bien. anda? Sí, no. Vamos, pastor. Bien, Todo bien. yo quería aportarte porque, como es en el sentido cuando vos aclarabas sobre cada instrumento, Ujú, yo tuve que, por esa misma razón, yo no sé si hay alguna denominación o algo por el estilo aquí, ujú. pero bueno, la iglesia adventista es muy conservadora en el sentido de lo que es el rítmico y especialmente la Sí, percusión. O exacto. sea, hay que tener un cuidado exacto, pero, o sea, yo no sé si lo vas a tocar más adelante algo, Ujú. sobre el tema del que ningún instrumento conlleva a, vamos a decirlo entre comillas, ningún instrumento es satánico, porque así directo me lo han dicho a mí. Claro. Tuve que vender una batería electrónica, vendí una acústica, vos ya lo sabés de mi historia cómo Sí, fue, sí. y hoy en día, digamos, tuve que hablar con varias personas como para que me digan, no, no es eso así, porque yo tenía en mi Claro, cabeza eso. claro. Bueno, Sí, más o menos, algo satánico, no sé qué puede ser. O sea, yo no te escucho, conozco te escucho. ningún. Sí, perdón, no sé si te corté, si ibas a seguir. Javi, No, no sé no, si. es que, o sea, sí, Ah, ahí está, pero perdón, pensé que perdón, ibas a perdón, seguir. perdón, perdón. No, 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 está bien, Sí, yo sí, te interrumpí. Bueno, no, claro, satánico, o sea, no me parece una, no me parece una definición. Como decía recién, de pronto, esta es mi opinión, ¿no? Cada uno puede tener la suya, acá no hacemos bajada de línea y no digo, bueno, yo tengo la verdad, sino que justamente los aportes de ustedes ayudan a que todo esto se enriquezca, ¿no? Y podamos, digamos, de pronto eh, hacer una apuesta, no sé si en común, porque no siempre vamos a coincidir, pero sí eh, de unos lineamientos generales, ¿no? Como para tener otras voces también. No, me parece que satánico no, es algo muy fuerte, eso es muy feo, ¿no? Porque de pronto además Dios mira tu corazón. A mí de pronto me puede estar pareciendo muy feo, qué sé yo, que alguien esté tocando eh, el pícolo, qué sé yo, que es la flautita esa que se toca, que es súper aguda, que a mí me hace mal a los oídos, por ejemplo, soy sensible a los sonidos agudos. Y a mí por ahí de pronto, digo, perdón si hay un picolista acá presente, pero digo, a mí de pronto me puede parecer feo, espantoso, pero yo no puedo decir que eso es del diablo, o sea, me parece que es una exageración, o sea, me parece mal, qué sé yo, ¿viste? De última discutamos otras cosas en una funcionalidad, puedo decir no me gusta y perdón, demás, perdón, sí, Jonah, que te moleste. Perdón que te moleste. sí, sí, Lo que, a lo que yo iba era mm, que por ahí uno critica el instrumento o critica, claro, no sé, la verdad que no sé si critica a la persona o al instrumento, claro, pero a la persona, al que ejecuta ese instrumento, no sabe o no la conoce, pero sí la critica, pero no sabe lo mal que le hace en ese exacto, sentido. Yo casi exacto, dejo claro, todo prácticamente claro, por lo mal que me hizo. Yo ya, vos sabés, vendí todo lo que tenía. Era una batería electrónica y tenía toda una acústica y con todo, no sé, y vendí todo, dejé todo, porque creía que era prácticamente satánico. Me hicieron creer eso, digamos. claro. No, Hasta que, sí, bueno, después empecé a leer es- libros y todo eso, digamos, de la iglesia, porque obviamente yo no empecé la iglesia de cuna, para que me conozcan un poco. Yo conocí la iglesia de grande. Así que entiendo. bueno, me estudié un montón de libros hasta que después entendí cómo era. Bueno, y tuve, digamos, charlas con psicólogos adventistas. Claro, Bueno, me no, hicieron bueno, entender eso que no era así. exacto, y ahí ya te das cuenta que es un daño lo que hacemos, ¿no? Una crítica se puede transformar en un daño, en una herida hacia la otra persona, y me parece que no es nuestro lugar ese, no es nuestro lugar ni decir, che, estás mal vestido, o qué feo, porque además Dios mira el corazón y nosotros no sabemos qué es lo que piensa Cristo, ¿no?
yo por ahí de pronto Dios puede puede ver de pronto poco horrible, no sé. Pero Dios va a mirar mi corazón, ¿no? Y creo que eso va a hacer que, bueno, que me siga perfeccionando y siga estudiando, como decía al principio, me parece que el hecho es de que nosotros empecemos a hacer las cosas bien y hacerlas con la seriedad que necesita porque es para Cristo, ¿no? Como preparamos un sermón, como preparamos un canto, como preparamos cualquier programa que sea, cualquier cosa que sea para Dios tiene que estar bien preparada. Entonces, nada, sí, entiendo Javi lo que decís y creo que no, que está mal, que nuestra función decir vos sí, vos no, vos bien, vos mal, ¿no? Creo que nuestra función como cristianos está explícito en la Biblia, es amar a tu hermano y después, qué sé yo, Cristo verá de última. Gracias Javi por tu comentario. Pastor Chino, Estaba eh, Claudia también que quería hacer un aporte ahí, sí, Jonathan. sí Sí, Claudia, sobre lo mismo que vos decís, Joana, que bueno, como hubieron muchos comentarios ahí que el instrumento no tiene nada que ver, la verdad que muchos dicen el origen, cómo se creó, bueno, si vamos a un origen, por ejemplo, el órgano de tubo, ¿para qué se creó? claro, ¿Me entendés? El órgano de tubo era cuando los romanos, bueno, los griegos, los heredaron los griegos a los romanos, por eso es importante historia de la música, y cuando mataban a los cristianos, lo torturaban, todo, tocaban el órgano de tubo. exacto, es una tortura, Entonces, baby. era para torturar, claro. Entonces, el instrumento no tiene nada, no tiene nada Entiendo, que ver. Lo que sí, pasa es que lógico. por ahí se basa en lo que le pasó a este chico con la batería. Ojo, a mí me pasó también, yo hace 9 años que soy adventista, Ujú. y a mí me pasó que yo vendí un bajo eléctrico blanco hermoso, ahora tengo otro. Qué lástima. Qué lástima. Qué Sí, feo yo soy vender un instrumento. multiinstrumentista, yo toco muchos instrumentos, sí, Mira toco de vos, sí, cuerda y, ahí veo que tenés un par de cosas y atrás. un contrabajo ahí atrás también, de Oh, todo. qué lindo. A veces venís para la bicha Pero porque necesitábamos contrabajistas acá. quiero, tengo ganas. Pero, ¿cómo es? Sí, uno comete esos errores en instrumento, en realidad no tiene nada Claro, que ver. Lo que pasa es que lamentablemente lo que se está haciendo ahora, aunque mm, sea paradójico, es bíblico. claro, Lo que están tal cual. haciendo los otros que prohibieron es antibíblico. Entonces, Sí, es muy controversial, pero es importante estudiar para entender eso. exacto. Ese es el problema, que no se estudie y bueno, y por ahí uno lleva la tradición, lo que le dijeron, y este chico, bueno, investigando, estudiando, se dio cuenta, bueno, que cometió un Exacto. error y Dios te va a bendecir con otra cosa Sí, seguramente, totalmente, totalmente. Sí, porque él lo sí, hizo para ser fiel a Dios, obviamente. Todo lo que hizo exacto. fue para Dios. ¿Mm? Exacto. Sí, como dice Claudia, esto mira el corazón. Nosotros no somos quien, ¿no? Creo que es eso. Y me parece que es más terrible criticar que tocar un instrumento que de pronto pensemos que está mal, ¿no? Bueno, Te digo, en en mi iglesia fin, no se puede tocar percusión. De claro. hecho, es toda una historia y no se puede. Y realmente la otra vez había unas chicas muy jóvenes que decían, ay, me muero si hay una batería en el cielo. Espero Sí. que no puede existir eso. Y bueno, Qué yo me quedé sorpresa ahí, bueno, capaz que nos vamos a llevar, ¿no? Mirá, se viene la no batería lo sé qué primero. habrá en el cielo. Se me hace que hay No, la es super broma. tecnología arriba, no sé. Gracias, Claudia. Pero nada, gracias. Sí, hay varias manos. Había otra pregunta del folclore, Gino. No sé si. Sí, sí. Tenía que ver con acerca del folclore argentino cristiano. Ah, Y si sí. tú aceptarías tocarlo en un culto. De hecho, esta pregunta, ¿quién la hizo? Javier, Perdón. Javier. Ah, Javi. Bien. Sí, mirá, los himnos que nosotros tenemos en el himnario que son hermosos, ¿no? No estoy diciendo que algo está bien o algo está mal. Me parece que la diversidad enriquece. Eh, los himnos que nosotros tenemos en el himnario es folclore del lugar donde vinieron, por ejemplo, de Alemania, ¿no? Que está bien. Por eso me parece que la palabra folclore no es solamente abocado a lo secular, ¿no? El folclore todo el tiempo generamos folclore. Nosotros, no sé, nos juntamos a tomar el 11, por ejemplo, en Chile. Gino, ¿usted se ha juntado a tomar el 11? Pero claro, es Claro, costumbre, bueno, es folclor, folclor. costumbre. Es folclore, bueno, eso es folclore. El 11 es que se juntan a tomar como el té, ¿no? Le decimos acá en Argentina a una hora específica, bueno. Y demás. Y todas esas cosas culturales son cosas que nos atraviesan, o sea, porque nosotros no somos lunares, ¿no? Como por ahí decimos "No, la gente del mundo", y nosotros también somos del mundo, no vivimos en Júpiter o en Marte, somos del mundo.
Y me parece que la música genera eso en nosotros que nos atraviesa. De hecho, todas las composiciones que hoy en día hay han sido por algo que ya hemos escuchado. Obviamente hay un proceso, hay canciones nuevas y demás, pero no hay nada nuevo. No sé si me explico. O sea, y lo mismo pasaba con la música sacra de la época de, de los himnos, por ejemplo, que es lo más cantado en la liturgia, en el culto. Es música que viene de Alemania. De hecho, hay melodías. La verdad que tenía, no tengo ahora los himnos, pero hay himnos que literalmente son melodías populares que se les ha tomado la melodía y se le ha puesto letra y es una alabanza y es hermosa y funciona y está perfecto. Lo cual no quiere decir que no va a funcionar. Lo cual no quiere decir que Dios no nos aceptó eso. O decir, no, ¿cómo vas a hacer eso? Porque, ¿no? Y me parece que hay una palabra que tenemos que tener en cuenta, una palabra clave en este lugar, que es la contextualización. Porque las personas que alababan a Dios con los himnos, alabamos nosotros incluso en esta región del planeta, no son himnos que se han hecho acá, son himnos que se han hecho en otro lugar, lo cual está bien de todos modos. No estoy diciendo, ¿no?, que algo esté bien o algo está mal, está perfecto. Pero entonces quiere decir que nosotros también podemos utilizar, por ejemplo, lo que mencionaba Claudia recién, el órgano tubular. Y la verdad que no es un instrumento argentino, no es un instrumento sudamericano, es un instrumento europeo, ¿no? Y se ha utilizado para otras cosas. El piano, por ejemplo, el piano de cola. Antes se acostaban las prostitutas arriba del piano, ¿no? Y hoy es lo más solemne dentro de la iglesia. Y es terrible, es fuerte lo que estoy diciendo, pero es la verdad. Pero ¿qué pasa? Yo lo estoy utilizando para adorar a Dios. Este micrófono que tengo acá, que estoy hablando, lo estoy utilizando para hablar con ustedes. Pero también lo puedo sacar y se lo puedo pegar en la cabeza a mi amigo que venga enseguida. Entonces se vuelve un arma en vez de un micrófono para hacerme escuchar. Entonces lo mismo pasa con los instrumentos. Y en cuanto al folclore, sí. De hecho, yo estuve en un grupo que se llamaba Ellotun, que hacíamos música cristiana argentina. Es música contextualizada con los sonidos que tenemos en Latinoamérica, con el bombo legüero, con los ritmos que tenemos acá, pero son ritmos y canciones pensadas para Cristo en este contexto, de la música que nos atraviesa a nosotros y de la cultura que nos atraviesa, como se lo ha atravesado a la gente que ha hecho música en Europa y ha venido y nosotros la consumimos y está perfecto también. Entonces me parece que sí, es totalmente válido y si funciona y eso realmente me eleva y me parece perfecto, ¿no? Eso. Había manitos por ahí. Sí, Luis ahí tiene la mano está Luis. levantado. Luis, si no querés prender tu cámara, puedes prender tu micrófono. Y si no querés prender tu micrófono, la escribís, no hay ningún problema. Y creo que había otras manos también. Sí, muchas gracias, Matías. Mira, en realidad el tema del instrumento es muy, muy relevante, ¿ah? Para la iglesia adventista. Yo hice esa pregunta porque, mira, te voy a ser muy sincero. Sé que esto se está grabando, así que muy bueno. Ujú, Estuve estudiando este tema a profundidad. De hecho, tengo una tesis que defender ujú, ya muy pronto el lunes con respecto al tema de los instrumentos musicales. Hay varios ujú, aspectos interesantes bíblicamente hablándolo. ujú, Si lo vemos también desde fuentes extra bíblicas, también hay varios autores adventistas. sí, Entre ellos quisiera poder mencionar a algunos que son bien conservadores en ujú, cuanto a lo que es la música. Por ejemplo, acá en Chile vemos gente que apela, por ejemplo, por una lista de instrumentos musicales, apegándose a ciertos textos bíblicos, exacto. que dicho sea de paso están fuera de contexto bíblico. Ujú, Por ejemplo, citar uno de ellos podría ser Jonathan Oriel. ujú, También me gustaría quizás citar un poquito a Daniel Oscar Plen. Hay algunos aspectos que él menciona, por ejemplo, él dice que el Salmo 150, los instrumentos de percusión son una excusa para poder tocar los instrumentos de percusión. Eso me llama bastante la atención. sí, ¿Ah? sí. Hay varias controversias dentro del adventismo, como Claro. por nombrarte, Matías, por ejemplo, Lilian Duncan, o Ujú, también mencionarte quizás Adriana Pereira, que exacto. son más equilibradas en Ujú. cuanto al pensamiento con respecto a los instrumentos. Es un tema muy amplio, mira, así Sí, haciéndolo más breve, me gustaría poder mencionar un poquito ahí los instrumentos
que se utilizaban en el templo de Jerusalén. Los templos, tanto en la connotación litúrgica y extralitúrgica. Lillian Duncan, ella Ujú. menciona de que los instrumentos, tanto las categorías más, la básica, la categoría de instrumentos de cuerda, de viento y de percusión, Ujú. pueden ser tocadas en el templo, pero había algunas diferenciaciones bíblicamente hablándolo. Los instrumentos de percusión no se utilizaban dentro del templo, se utilizaban fuera del templo para los momentos de festividades, de gozo, de alegría del pueblo de Israel, pero habían instrumentos, claramente los de viento y los de cuerda, por lo general, que se utilizaban dentro del templo. Ahora Exacto. tú, delante acabas de mencionar algo muy interesante. Si bien es cierto, claro, el instrumento de percusión se puede tocar, pero en un contexto de cómo saber utilizar el instrumento. Tú acabas de decir varias cosas muy interesantes, por ejemplo, el tema de que el concepto de la predisposición del adorador es cómo nosotros nos predisponemos a adorar a Dios en espíritu y en verdad, como lo Sí, sí. diría Adriana Herrera. Hay una cita muy interesante de Hugo Chinchay, perdón, no sé si tú lo has escuchado, Lo Hugo he Chinchay. escuchado. Sí, sí, sí. Él es citado por el libro de Adriana Perera, En Ujú. Espíritu y en Verdad, y ahí menciona varios aspectos importantísimos. Pero sabes que lo que más me preocupa, Matías, de todo este tema, lo que más me preocupa es que se saca fuera de contexto varios temas. Por Dios. ejemplo, a ver, no quiero extenderme más, pero Sí, sí. tú mencionaste instrumentos satánicos. Hay una cita de Ana Elena de White, que también yo también la trabajé en mi tesis, y esa cita está traducida como instrumentos satánicos, pero Mm, ¿sabes qué? No dice instrumentos satánicos, dice claro. agentes satánicos en ¿Cómo, español. perdón? ¿Cómo Esa dice cita, Luis? ¿sí? De Ellen Justo. de White, Sí. como te decía, No, no perdón, es dice, que justo se cortó cuando dijiste la palabra clave. perfecto, vuelvo a repetirlo. Sí. Como te digo, la cita de Ellen White Ujú. dice, en la traducción de muchos libros de ella, dice instrumentos satánicos, pero Exacto. en realidad no dice instrumentos satánicos, que quede muy claro, esa cita está mal traducida y significa agentes satánicos. Claro. Agentes. Entonces hay Ahí varias. te cambia toda la connotación del texto, es otro texto. Exacto, mira, a ver, por mencionarte otro punto, a ver, que yo coloqué en mis conclusiones. Por ejemplo, Jonathan Oriel, que él canta música más sacra, con instrumentos de viento, de viento y cuerda, generalmente. Él se apoya mucho de Crónica, de Segunda de Crónica, segundo libro de Crónica, bien digo, capítulo 7, Ujú. verso 6, y también Segunda de Crónica 29-25. Él menciona varios aspectos interesantes, ¿ah? Pero Exacto. se hace valer de un texto que está mal traducido y que la Biblia, hay varias Biblias, la Biblia de la revisión Reina Valera 1862 Ujú. y la 1909 y la del año 1960 no están en la traducción correcta, porque la más fidedigna es la del año 1995, donde él se hace valer, por ejemplo, de que hay un mandamiento de Jehová Sí, para poder tocar solamente tres tipos de instrumentos. claro. Entonces, hay varios aspectos, ¿te das cuenta? Y ahí tú te das cuenta que vamos tergiversando la Biblia, la sacamos fuera de contexto, y como te decía, hay mucha literatura, hay harto estudio de por medio, pero hay que Exacto. tener un equilibrio. Yo Tal cual. recomiendo a Adriana, recomiendo a Lilian Duncan, recomiendo a Hugo Chinchay, recomiendo a varios de esa línea, ya, pero hay varios que también no voy a hablar por tema de tiempo. Por ejemplo, yo Exacto. distingo de Aragon Glés, que lo cita Daniel Oscar Plain, dicho sea de paso, con John Kleining también difiero algunos aspectos de él. Por ejemplo, también difiero, bueno, hay varios, bueno,
Peter Master, que también es otro contemporáneo también. Hay varios autores muy interesantes, pero yo no recomiendo a Oliver Coronado. Exacto. ¿Ya? Para bien clara mi postura, Oliver Coronado es muy dogmático. Y en cuanto a la música, uno puede... Además, de acuerdo contigo, Luis, porque sabes que no sabe nada, nada de historia de la música. Y dice cualquier errores. Cuando uno lo escucha, se quiere agarrar la cabeza porque está inventando cosas. Y lo digo con conocimiento de causa. Claro, bueno, Realmente no es recomendado. Para nada, eh, por favor. Es claro, bueno, haciendo lo- tampoco, no para sí, nada. perdón que los interrumpa. Súper interesante los aportes que hiciste, Luis. Me parece bueno, que está perfecto leer otras opiniones y eso nos enriquece muchísimo y nos hace sacar nuestra propia opinión, que eso es lo importante también, ¿no? Lo que decía Claudia también, de estudiar, ¿no? Muchas gracias, Luis. Sí, el Pastor Plain lo conozco, trabaja mucho con César Lefiñago, que es un pianista que hemos tenido un grupo, que hemos grabado mucho y hacemos muchas cosas juntos. Había otra mano y de paso, acá Yes. dentro de poco va a aparecer un amigo que me va a estar acompañando con la guitarra porque queremos hacer algunas demostraciones por ahí de rítmica y de cómo abordar una canción. Los tengo acá Ma- esperando un amigo. Pero sí, te escucho, Luis. Sí, disculpa que te interrumpa, solamente No, por quería favor. terminar esto diciendo de que la Biblia no determina una lista definida de instrumentos musicales, Exacto. claramente porque no hay un mandamiento de Jehová, porque como te decía antes, ese texto bíblico que está fuera de contexto bíblico, dicho Ujú. sea de paso, eh, claramente habla con respecto a los instrumentos que se le habían dado a David. Exacto. Eh, hay varios contextos ahí que hay un trabajo muy interesante que podría profundizar aún más, pero mencionar quizás finalmente de que no hay una lista determinada para adorar a Dios Seguro. en el eclesiástico. Eso que quede muy Sí, claro. sí, Claro, tal cual. hay diferencias. Es así. Creo que se te muteó el micrófono, Luis. Creo que lo muteaste sin querer. O me llegó tarde el sonido, pero lo tenés apagado ahora. Si Ahora querés. Ahora sí, sí. sí, como te decía, hay instrumentos, claramente hay una distinción bíblicamente hablándolo, con los instrumentos Ujú, del templo litúrgico y extralitúrgico, pero ujú. eso no quiere decir de que los instrumentos, al ser empleados de forma correcta, como tú también lo habías dicho, Matías, te puedan Exacto. tocar para adorar al Señor, porque todo algo que está bien ejecutado, finalmente le da la gloria al Señor. Y Seguro. finalmente me gustaría terminar con lo que menciona Adriana Pereira. Ella dice en su libro En Espíritu y en Verdad, ella menciona de que Dios no hace límite, no da límite para una lista determinada y que todo va en cómo también el adorador se predispone Tal a cual. poder exaltar el nombre de Dios. Yo Exacto. recomiendo esa autora, muy equilibrada, como hay varios más que comenté delante. Eso, Muchas, amigo, no más tiempo. muchísimas gracias, Luis. Muchas gracias por tus comentarios. Si después querés dejar los autores escritos en el chat, así todos pueden ver y si quieren profundizar en el tema, bueno, está perfecto. Muchas gracias, Luis. Tenemos otro, Matías, que tenés la manito levantada, no sé si todavía estás. Abrí tu micrófono, tu cámara y habla cuando quieras. Te escuchamos. Ahí se escucha. Sí, Matías, ¿cómo vas? ¿De dónde sos? Hola, Jonah, che, un placer, bueno, Un gracias por el gusto. espacio. No, por favor, Eh, gracias a vos. aprendiendo mucho de lo que nos estás comentando, la verdad, estoy tomando nota de todo lo que estás compartiendo. Por ahí eh, primero que nada, por ahí agradecer también a Luis por su acotación. Ujú. Sería un placer poder leer su tesis después de ese pantallazo que nos dio, después si puede compartirnos, Sí, si claro. sale de él, sería genial. Me sumo al pedido, sí, sí, tal cual. Jonah, si me permitís, 4 ideas cortitas para no quitarte tiempo. Sí, claro, Em, adelante. muchas veces hablamos de ese estigma que tienen los instrumentos de percusión dentro de la iglesia, ¿no? Pero la clave creo que está en la forma de ejecutar, Ujú, cosa que se le puede asignar a cualquier otro instrumento, ¿verdad? exacto. Em, el hecho de poder trabajar en los planos de la música, ¿no? Lo que suena más adelante, más atrás,
qué es lo que quiero que el que esté escuchando se lleve, ¿no? Eso por un lado. Em, Después, creo que lo que está tan arraigado en nuestra cultura eclesiástica, por llamarlo de alguna manera, Ujú. es el visualizar el instrumento, creo que es lo chocante. Esa primera impresión de la hermandad con el instrumento creo que es la primera barrera a romper. Sí, tal Fijémonos cual. que la mayoría de los... Perdón, Jonah. No, no, sí, tal cual, estoy asintiendo lo que decís, sí. Em, Perdón. si le prestamos atención a los coritos que escuchamos en iglesia, eh, la mayoría tiene, claramente se escucha la batería, ¿verdad? Entonces, el problema creo que no está en si el instrumento sí o el instrumento no. Muchas veces en esa, eh, en Exacto, visualizarlo, creo que está el conflicto. Y exacto. para finalizar, creo que cuántos percusionistas excelsos para alabar a Dios nos estamos perdiendo porque muchas veces estos espacios como el que estás compartiendo, Jonah, no se dan. No alimentamos a esos percusionistas en potencia que tenemos dentro de la iglesia porque se le han instaurado ideas equivocadas. Así que desde nuestro lugar creo que está el hecho de entusiasmar a esos jóvenes o chicos o chicas que estén queriendo incursionar por la percusión. Así, sí, es un instrumento más. Metele que hacen falta percusionistas en la iglesia. Gracias, Jonah. Y otra cosita, si puedes tirar algunos ritmos también para acompañar Perfecto. en la iglesia estaría buenísimo. Gracias. Muchas gracias, Matías. ¿De dónde sos, Matías? No, no me... No. Centenario Neuquén. Mirá vos desde Neuquén. Bueno, tenemos gente de todos lados. Gracias, Matías. Muy, muy valioso lo que dijiste. Sí, tal cual. Bueno, hay muchos comentarios, ¿no? Gracias, Luis, ahí está escribiendo los autores que él citó. Bueno, nos enriquecemos todos, gente. Ustedes ven que esto sería muy monótono si estuviera yo solo hablando, pero los aportes que ustedes están haciendo son buenísimos. Sí, insto y a que ustedes también puedan instar a otras personas a estudiar, ¿no? La percusión se estudia. Entonces, si estudiamos un instrumento, estamos estudiando para hacerlo bien. Y creo que ese es el punto de quiebre que tenemos que tener en cuenta. Eh, y bueno. Tenemos muchas cosas más para hablar, ideas para debatir. Había alguien ahí que decía que dos participantes levantaron la mano. Sí, bueno, ahora les doy, chicos. Eh, Antes quiero consultarle a Gino cómo estamos de tiempo. Vamos en 55 minutos, amigo, así que Ah, ahí nos queda tiempo bien, todavía. bien, bien, perfecto. Muchas gracias, gente, por estar participando. Aprecio muchísimo sus opiniones. Acá estoy con un amigo que puedo salir en cámara para mostrar por ahí algunas cositas que podemos hacer. Me encantaría que fuera mucho más tiempo para abundar en esto, ¿no? Pero quiero escucharlos también y quiero saber cuáles son sus necesidades a saber o a expresarse. Es muy importante expresarnos. Así que, bueno. Sí, empiezo por Pablo, que lo tengo más cerca. Pablo te escucha. Paolo, perdón. Pablo, te escuchamos. ¿Qué tal? Yo soy Paolo Daposo. Hola, Paolo. Actualmente estoy trabajando aquí en Nuevo Tiempo, Brasil. Estoy como conductor de Caja Musical. Es uno de los programas nuevos que trae ahora Nuevo Tiempo, donde le damos visualización a los diferentes ministerios. Sé que si estoy hablando ahora, no estoy hablando solamente como Paolo Daposo, sino que también represento a toda una institución que está detrás mío, pero me gustaría, y pido por favor, que separen la persona de la institución, porque ahora sí voy a hablar yo, solo, Ujú. tipo de parte mía, de mi nombre. Una de las cosas que mencionaba uno de los chicos, que él justamente decía, tipo, el golpe que se llevó al haber recibido las palabras de no sé quién sobre el instrumento que tocaba o cosas así. Creo que como personas, inclusive un poco más formadas, gracias a este congreso, tendríamos que defender a las personas también de estos ataques, porque considero que no son opiniones, son ataques a los instrumentos también. Eh, Obviamente, sin ánimos de entrar a chocar contra la persona, sin ánimos de discutir,
sino tratar de llevar a un razonamiento. Hay veces en las que se va a poder, hay veces en las que no, eh, pero bueno, o sea, por lo menos tratar de salvar, como decía el chico que habló antes que yo entrara, ¿cuántos percusionistas tan buenos quizás está perdiendo la iglesia? Ok, Exacto. defendamos a las personas también, defendámoslo de esos ataques. Ahora ya sabemos que con el equilibrio justo podemos lograr grandes cosas a nivel musical, podemos lograr una adoración como Dios quiere, eh, pero sí sería bueno poder defenderlos, ¿no? De esas personas. Otra de las cosas, o sea, yo le puse acá como título, tengo anotado acá, la percusión visualizada, que es justamente ese gran problema que hay en ver el instrumento. Actualmente, como canal de televisión TV Nuevo Tiempo, a nivel de Sudamérica, tenemos el mismo problema. Tenemos el problema de que no podemos mostrar el instrumento, y se ha visto en los últimos discos de adoradores incluso. No podemos mostrar el instrumento, pero no hay ningún inconveniente en escucharlo. Eso se debe también, creo yo, a una... Yo lo digo así porque a mí me nace decirlo de esa forma. Es como un doble discurso. Te escucho, pero no te veo. O sea, si no te veo, no existís. Claro, claro, Claramente claro. eso creo que no pasa. También sé que nace la importancia también de este congreso, y en conjunto también con el pastor Campitelli y todo, que vamos a tener también nuevos lineamientos a partir de este congreso. No Claro, digo que vamos a salir a meter batería a todas las iglesias, porque claramente no va a pasar. Sudamérica es muy amplia, los pensamientos son muy diferentes entre un país y otro, eh, pero sé también que a lo largo de la historia se han visto transiciones importantes. Convengamos que hablamos del año 2005, incluso un poco antes, ni se percibía una música con percusión dentro de la iglesia, ni aunque ni se vea ni se escuche, y hoy en día la podemos escuchar y es totalmente tolerable por una gran mayoría, no puedo hablar por todos, pero creo que también estamos en un periodo de transición en el que estamos mejor informados, mejor formados por gente que claramente sabe, eh, y considero que va a tomar un tiempo más, inclusive nosotros como canal, tanto yo como la gente de producción, estamos haciendo esfuerzos para ver la manera de equilibrar un poco la balanza, porque ya no es una preocupación de un hermano de iglesia normal, es la preocupación de muchos músicos también, este tema de los instrumentos en general de percusión. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijeron hace un momento, de que todo depende de la persona que lo ejecuta, pero también depende de capacitar a la persona que quiere ejecutarlo. Como decías vos, es un instrumento que se estudia y me parece perfecto. Eh, no todos están capacitados. Lastimosamente, aún como iglesia no tenemos una plataforma en la que podamos, eh, ¿cómo lo puedo decir? En la que podamos capacitar a las personas para tocar instrumentos. O sea, no tenemos una estructura hecha, pero se va de a poco también. A ver, gracias a Dios, sé que hay personas que han puesto dinero y recursos de sus propios bolsillos para capacitar a los músicos de las iglesias, y que yo lo considero un ministerio totalmente loable. Me parece que por ahí está el camino hoy en día, en no solamente hablar sobre estos temas, sino también ponerlos en práctica, ¿no? Y decir, bueno, si yo quiero tocar dentro de la iglesia un día, yo también me voy a capacitar, voy a estudiar más, voy a practicar más, voy a hacer mucho más por este instrumento, en favor del instrumento también, en favor de la persona, en favor de la adoración dentro de la iglesia. Eh, Ahora sí me pueden volver a pegar con la gente de Nuevo Tiempo, ahora sí hablo como representante. Primero que nada, obviamente,
nosotros como institución estamos muy expectantes de lo que pase en este congreso, porque sabemos que va a marcar no solamente nosotros, sino también la misma organización de los adoradores, que sale después del disco a nivel sudamericano. Sabemos que nuestros materiales han sido muy criticados en ciertos países, y está bien, porque eso es lo otro. Sabemos que hagamos lo que hagamos, vamos a ser criticados por mucha gente. Y por crítica no me refiero a la connotación negativa de crítica, me refiero a la crítica en general. Hay gente que critica para bien, hay gente que critica para mal. Claramente la cantidad de personas que integran la iglesia hace que eso sea posible. Y nada, seguir alentándoles. Obviamente, a ver, yo me meto directamente en esta capacitación porque me gusta y me interesa saber sobre el tema. Como les dije, estamos en conversaciones para ver cómo manejar esta regla, justamente, que ya es un tema de debate dentro de nuestras puertas, pero también sabemos que Nuevo Tiempo como canal marca muchas veces bases para las iglesias. Ellos dicen, si Nuevo Tiempo muestra, es porque la iglesia lo acepta. Claro. Nosotros mostramos un cajón peruano, ok, la iglesia acepta un cajón peruano. Si nosotros mostramos una batería, la iglesia acepta batería. En Brasil mismo pasan esa polarización. Hay iglesias, mismo acá en la ciudad de Yacareí, en las que en una iglesia que está acá cerca de casa, hay una batería no en el púlpito, pero sí dentro del plató, dentro del escenario, y nadie se escandaliza. Eso sería totalmente impensado en la otra iglesia que queda en el centro de Yacareí, Claro. porque son dos formas totalmente diferentes y pasan en la misma ciudad, así que Claro. más allá de que incluso Perdón, hay Pablo, gente, y lo que sí, adhiero a lo que vos decís. Y ujú, lo más curioso es que es la misma iglesia y es para el mismo Dios. Entonces, capaz que exactamente, al Dios del ajá, sur no le molesta. O sea, se entiende lo que, a dónde apuntás, ¿no? ajá, Y sí, claro, ni hablar. De hecho, también lo que pasó por mucho tiempo, el instrumento que más hoy en día están casi todas las iglesias, o todas las iglesias quisieran tener, por lo menos, el piano, era un instrumento que generaba controversia en su momento, porque era un instrumento ostentoso, salía muy caro comprarlo, y decía la gente, ¿cómo puede ser que en una iglesia haya un piano si es tan caro? ¿Cómo puede ser que...? Y el piano causó división en la iglesia, como decía hace rato Claudia, que ella instaba a estudiar historia de la música, que es muy importante la historia para saber dónde estamos parados y qué es lo que pasó antes. Esto pasó antes, la iglesia, el piano causaba división. Había gente que dejaba ir a la iglesia porque había un piano, ¿se entiende? Entonces, y decían, bueno, a ver, un pastor vino y dijo, bueno, a ver, ¿cuál es el problema con el piano? No, es que el piano tiene tiene una tapa enorme, ¿cómo va a estar eso una tapa enorme? Y el pastor lo resolvió, hermanos, la Biblia también tiene dos tapas, ¿no? Y lo usamos para... Y se terminó. O sea, a veces, digo, desviamos tanto la importancia, porque fíjense que estamos nosotros que la percusión sí, que la guitarra no, que el piano más o menos, que el bajo más o menos, que se mueve mucho cuando toca, se mueve poco, y ya está Cristo viniendo y hay gente que no ha escuchado de él. Nosotros estamos acá hablando si ujú, está bien o no el cajón, si está bien o no la guitarra. Eso es lo que me genera, ¿no? Me parece que esa es nuestra alarma de decir, che, Cristo nos mandó a avisarle a toda la gente del mundo que está pronto a venir. Y no nos mandó a decir, che, a ver, vamos a hacer un concilio de percusión, a ver quién... entiendo, como decíamos hace rato, si hay gente que no le gusta. Está perfecto que haya gente que no le gusta la percusión. Entiendo que haya gente que no le parezca, que le choque. Está bien. Pero de ahí a que eso nos produzca división, que nos lastimemos entre nosotros, que nos lleve a causar otros pecados como andar comentando de otro, ¿no? Entonces me parece que ahí ya la cuestión, esa es como nuestra referencia. A ver, creo que nosotros tenemos que mirar a Cristo, a Jesús y a Dios y ver qué es lo que Él nos mandó qué nos pidió Él que hiciéramos nosotros en esta tierra, ¿no? Así como decís Pablo, perdón, todas las etnias, todas las culturas son diferentes, todas aceptan cosas distintas. Entonces, y había un comentario que decía, no sé si era el tuyo o de alguien más que lo había escrito, que decía que no sé si nos vamos a poner de acuerdo. Y la verdad que es muy difícil poner de acuerdo a todo el mundo. O sea, eh,
voy a poner un ejemplo muy básico, pero por ejemplo Messi, no sé, es el mejor jugador del mundo. Y hay gente que lo detesta, ¿no? Entonces ni él, que es el mejor jugador del mundo, lo puede querer todo el mundo, imagínate nosotros que estamos... Entonces digo, me parece que se pierde mucho de esto, nos perdemos de mucho, hay tantas cosas que pueden pasar lindas y me parece que esto retarda a la iglesia, esto aleja, esto retrasa. No puede caer una lluvia tardía, no puede descender el Espíritu Santo sobre nosotros si nos estamos peleando, si nos estamos cuereando, como se dice en Argentina, ¿no? Sacándonos. Me parece que estas cosas atrasan y creo que eso es lo que nos tiene que llamar a nosotros a meditar, reflexionar. Che, vos pensás distinto, tocas feo, no me gusta cómo te mueves, pero yo te amo porque sos mi hermano. Y Cristo se va a encargar de vos de última, ¿no? Perdón, no sé si terminaste, Paolo, pero te interrumpí. No, no, era solamente eso, o sea, perfectísimo, no pudiste darle una mejor conclusión a lo que quería decir, así que Muchas está. gracias, Pablo. Gracias por tu aporte. Y qué bueno que tenemos gente de nuevo tiempo. Wow. Hay otra mano. Eh, ¿Cómo estamos, Gino, con el tiempo? Perdón que estoy mirando por el costado porque los tengo a ustedes acá. Sí, se nos fue el tiempo. A ver, estamos a 10 minutos. 10 Bueno, minutos estamos 10 de minutos. La reunión. persona que tiene la mano levantada, que es Gabriel, creo, eh, puede hablar en este momento. Vamos a ir nosotros acomodándonos acá como para tocar algunas cositas técnicas que me gustaría compartirles. Gente, de paso les comento, estoy en un proyecto que estoy insistiendo y hay mucha gente que está a favor en la universidad, que vamos a grabar material, digamos, más desde la técnica del instrumento, vamos a grabar clases, vamos a grabar bien, con un material bien audiovisual para poder repartirles a todos ustedes. Así que ustedes también pídanlo, que vamos a tratar de mandarle todo ese material bien grabado, bien explicado, porque me encantaría que este tiempo fuera más, pero tenemos horarios y por ahí no vamos. Me encantaría explicarle muchas cosas del instrumento, pero me interesa también, y es súper necesario que ustedes hablen, imagínense todas las cosas que han dicho que son súper enriquecedoras, pero no se hagan problema que en algún momento va a llegar material para ustedes, para que ustedes tengan su iglesia, para que se lo puedan dar al pibe que está en el área de alabanza, al chico que le gusta tocar la guitarra, que se junten con sus amigos, con sus jóvenes de iglesia, que hagan música para Cristo. Vamos a tratar de hacer llegar ese material, lo vamos a grabar bien y como decía Paolo, va a marcar una diferencia esto y creo que esto también nos sirve, es como un censo, ¿vieron? Es como decir, bueno, ¿dónde estamos parados? A ver qué piensa la gente, cómo estamos como iglesia, porque acá en la universidad tenemos un montón de cosas, hay iglesias que tienen más y hay iglesias que no tienen ni siquiera un equipo de música para pasar himnos. Entonces, está bueno esto de que pongamos las cosas sobre la mesa para empezar a laburar con esto. Gabriel Grey, te escuchamos. Un saludo grande, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Te saludo desde Ecuador, desde Quito. Ecuador, qué lindo Ecuador. Bueno, mira, yo soy adventista de nacimiento, sí, yo ahorita tengo 50 años, ¿eh? Estudié los 2 últimos años de secundaria ahí en el CAP, cuando todavía era CAP, en la Claro, UAP, ¿ya? Y era bueno, el Colegio Adventista del Plata, sí. correcto, correcto. Ya, y bueno, mira, pero yo he sido líder de iglesia, director de jóvenes regional, organizador de congresos, etcétera, etcétera. No soy músico, Ujú, pero siempre he estado interesado en aprender un poco de esto, ¿sí? Y ujú, creo que todos tenemos el concepto que tengamos en base a la información que nosotros recibimos a lo largo de la vida, el concepto que tengamos en base a la información que tenemos. ujú, Y esa información, pues, es la que genera cualquier idea que nosotros defendamos o no defendamos, ¿no es cierto? Y de una manera exacto. sincera. Entonces, en mi búsqueda de también entender cuál es la música que agrada a Dios o cuál es lo correcto, también he tratado de buscar libros para enterarme, ¿no? Entonces, ahora yo creo que también les voy a dar la otra cara de la medalla de lo que he escuchado en este grado acá, ¿no? Sí, Entonces, perfecto. pues, dentro de esto, por ejemplo, yo estuve viviendo en Estados Unidos a los 19 años por ahí. Ujú, Y fui a una iglesia que se llamaba Celebration de Adventistas, ¿sí? Y ahí tocaba la batería y tenías el grupo, todo. Pero, ¿qué es lo que yo notaba en ese ambiente, sí? En ese ambiente yo notaba que, imagínate, un 4 de julio cantando el himno nacional dentro de la iglesia, ujú, ¿ya? Y tocando la batería, pero era un rock dentro de la iglesia, dentro del ujú, templo. ¿Sí? Entonces, tú veías ahí chicas súper liberales. ¿Y cuál era el concepto de esta iglesia? Era una iglesia que utilizaban la música para rescatar a todas las personas que salieron de la iglesia.
¿sí? Claro. Entonces, por el medio de la música venían jóvenes y chicas que tú veías ahí súper liberales, con minifaldas, llenas de joyas y todo. Las más adventistas del séptimo día, eran las más conservadoras, ¿ya? Y entonces, pero, y el sábado en la tarde, era ya cualquier día. Entonces, ese tipo de iglesias, ¿en dónde terminaron? Terminaron apartadas de la organización, ya terminaron guardando el domingo incluso. Ya, o sea, no era, a lo que voy es que la música no es para engancharte para traer a Dios, ¿sí? O sea, en el sentido de que el rock, o si quieres atraer a la gente por medio del rock para llevarles a Dios o lo que sea, no sé qué tanto sea el ¿no? Ahora, luego fui yo en el 2006 a un congreso en Youth Conference, ¿lo conocen? Es un congreso que se organiza allá y quienes organizan son más bien de un lado bastante conservador, ¿sí? Y se hicieron congresos que ahora van 10,000 personas a cada congreso, ¿no? Y en esos congresos se caracteriza porque no tocan nada, no hay batería, todo lo que tocan al frente es piano, música, todo música muy solemne, ¿sí? Y el ambiente, en cambio, tú ves un ambiente muy espiritual, muy solemne, muy todo. O sea, el sábado la comida te dan funditas para que la gente del comedor no trabaje y te dan el viernes, desde el viernes te dan la comida y todo. Y uno diría, te vas al otro extremo tal vez. Hay personas que dirían quizás está yendo al otro extremo. Pero honestamente yo sentí que en donde me encontré yo más con Dios. Me encontré más con Dios en el sitio donde había más solemnidad, ¿sí? Claro. Y dentro de ese congreso había asimismo varios workshops y dentro de esos workshops, por ejemplo, estuvo Brian Newman, uno de esos workshops, y Brian Newman era una persona de Sudáfrica que era un rockero. Él formaba parte de grupos y de adventista de nacimiento y formaba parte de una banda que abría el concierto de Elton John y cosas por el estilo, ¿sí? Y él tuvo un accidente, estuvo a punto de morir, y en ese momento él hizo un compromiso con Dios y le dijo, vea, si tú me rescatas, tú me salvas la vida, yo dedicaré mi vida a ti. Y Dios le salvó, y entonces empezó a dar ahora charlas alrededor del mundo, y una de las charlas las dio en este congreso, y básicamente él se va para el otro lado, ¿no? Entonces, donde realmente él dice que pues, después de estudiar todo, o sea, cero rock, cero esto, cero esto otro, en el tipo de música, ¿no? Y incluso ya no vas al tema de la batería o ese tipo de cosas, ¿no? Y él te habla de los libros de él, los CDs de él, te habla de los conceptos bíblicos de la adoración, secularismo, etcétera, etcétera, ¿sí? Luego, en otro de los congresos, también estaba, luego me tocó organizar un congreso de jóvenes acá en Ecuador, y quise organizar algo parecido a eso, e invitamos a uno que nos recomendaron, un pastor que también había sido un baterista, que se llamaba Carl Satalbasidis, ¿sí? Era un griego que fue baterista y ahora era pastor, y él escribió un libro que se llama Drums, Rock and Worship, la Modern Music in Today's Church, que es la batería, el rock y la adoración y la música moderna en la iglesia de hoy día. Entonces, él en cambio, él incluso trajo una batería, y en los workshops de él, con batería y todo, te iba explicando por qué no utilizar la batería dentro del templo, dentro del culto, y con batería en mano, ¿sí? Te iba tocando. Entonces, claro, aquí vamos viendo puntos distintos de vista, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el libro de él, ustedes lo pueden encontrar en Google, el libro. Yo ahorita lo estoy viendo en Google, el libro, y entonces, lo leía, ¿no? Entonces, él te analiza la batería y el rock, la batería, su relación con el espiritualismo, la batería con su relación con el postmodernismo, con el evangelismo, etcétera, etcétera. Claro. Y al final, sí, yo sé que te queda poco tiempo. No, está bien. Al final de cuentas, sí, solo al final de cuentas, mira, o sea, la conclusión en este libro, ¿no? Te leo, y él decía, y hablando del instrumento en sí, ¿no? Te habla y te dice, a ver, perdóname, bueno, se me fue, pero bueno, habla finalmente que la batería no debe ser utilizada ni siquiera para tocar instrumentos, los himnos más solemnes, por su connotación del origen del instrumento
fue originado para el rock, el jazz y esas cosas, ¿no? Pero con toda después de hacer un estudio muy profundo, ¿no? Y también hay otro libro que tú puedes estudiar que se llama Christian Rock and Music, un estudio de los principios bíblicos de Samuel Akiyoki, y aquí hay 7 autores que estudian todos los ritmos, los efectos de los ritmos sobre el cuerpo, los efectos de los ritmos de la música, sobre todo, ¿no? Sobre todo los ritmos, Claro. ¿no? Perdón, Gabriel, ¿y cuál sería tu conclusión? O sea, mi conclusión al final de cuentas es que, o sea, yo en base a lo que he leído, en base a lo que he estudiado, en base a la información que tengo, ¿sí? Y si yo voy al espíritu de profecía también, ¿no? En el hermano White dice que habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza, y el juicio de los irracionales quedará confundido de tal manera que no podrán confiar en él para realizar decisiones correctas, y esto se le considera la actuación del Espíritu Santo, de lo que quizás hablaba, que estaba hablando la otra persona. Claro. Mi conclusión, básicamente, es que el tema de la música obviamente es muy controversial dentro de la iglesia. Hay muchas posiciones, y quizás hay posiciones válidas para defender un punto, posiciones válidas para defender otro punto, pero creo que al final de cuentas, yo creo que nosotros lo que tenemos que es realmente buscar al Señor. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar, ¿no es cierto? Y yo creo que si somos sinceros, Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra sinceridad, nuestra honestidad, ¿verdad? Y realmente nos ponemos con humildad, buscamos a Dios. Dios va a guiarnos realmente a la verdad, y Dios va a orientarnos en cuanto a qué tipo de música debemos escuchar. Dios nos va a mostrar. Pero creo que tenemos que aprender a escuchar a Dios, y Dios va a poner la información que nosotros necesitamos. Exacto, gracias Gabriel, es lo que veníamos diciendo, sí, tal cual. Yo, por ahí, viste, no es que yo tenga la verdad absoluta, y creo que nadie la tiene. Es verdad lo que vos decís en cuanto a buscar a Cristo, creo que es lo que venimos diciendo desde el principio del taller, y creo que Dios guía siempre, y Dios también ve el corazón de las personas. Después lo demás, por ejemplo lo de la batería, que no fue creada creo que ningún instrumento fue creado con el fin, digamos, el piano tampoco, el violín tampoco, el cello tampoco. La voz es un instrumento con el La que voz es nacemos un y se han instrumento. utilizado para muchas cosas malas, y nosotros lo estamos utilizando para Exacto. alabar a Dios. Y después de lo que decís de por ahí, he leído mucho de esa gente que por ahí dice, bueno, que no, que lo explica con la batería de por qué este ritmo sí, por qué este ritmo no. Y la verdad que no hay fundamentación ni siquiera científica de que algo puede generarnos. Por ejemplo, hace un tiempo se hablaban de los mensajes subliminales, ¿no? Los mensajes subliminales no, porque hay música que tiene mensajes subliminales, y en realidad no hay nada. Se demostró, por ejemplo, se hizo un estudio científico que dice que había un supermercado que había muchos hurtos de mano, ¿no? La gente se robaba muchas cosas, y no me quiero ir mucho de tema porque creo que quiero aprovechar más de lo que para la finalidad que se dio este taller, pero quiero contestar, y me parece genial, Gabriel, tu postura, y me parece genial que tengas otra mirada, y me parece bárbaro todo lo que dijiste. Pero, por ejemplo, se demostró que los mensajes subliminales no funcionan y no existen. Hasta antes se creía. Yo me acuerdo que había un documental que se llamaba Con el Diablo en la Voz, que lo mostraban en todas las iglesias adventistas cuando yo era chico. Y era un CD que te mostraban y cómo funcionaban los mensajes subliminales. Se demostró científicamente que los mensajes subliminales no funcionan por el simple hecho de que si funcionasen los mensajes subliminales... Alexis, perdón, ¿vos te vas? Ah, gracias, perdón la informalidad, tengo que decirlo algo contigo. A lo que iba, se demostró que los mensajes subliminales no funcionan porque se hizo una música para pasar en ese supermercado para que la gente deje de robar. Entonces dijeron, bueno, vamos a utilizar los mensajes subliminales para que la gente deje de robar. Y hicieron música y le pusieron como unos melismas de fondo, y esos melismas, dado vuelta al revés, decían, bueno, que no robes, robar es malo, estás haciendo algo mal si robas y demás. Muchos mensajes. Y dice que por el contrario, los robos aumentaron. No solo que disminuyeron, sino aumentaron. Y muchos otros experimentos de esa manera. Porque además partamos de la base que si eso funcionase, no existiría el libre albedrío, porque nosotros no podríamos elegir. O sea, vendría Satanás por una fuerza extraña, sin que nosotros nos demos cuenta, nos perdemos de la iglesia. Y las decisiones las tomamos nosotros con Cristo.
me parece que son decisiones que nosotros las tenemos que tomar conscientes, ¿no? Hay mucha gente dentro de la iglesia que usa aros, hay mucha gente que usa collares, hay mucha gente que usa minifaldas. Me parece que la función de nosotros es amar como Cristo amó y andar con esa gente y amarlas como Cristo amó, y después solo Cristo hace la obra, ¿no? Es muy amplio el tema, no nos alcanzaría para hablar de todo, pero te agradezco mucho, Gabriel, por tu opinión. Gente, si me dan un ratito, quisiera invitar a Alexis. Bueno, se me fue. Alexis. Ahí viene. Bueno, voy a invitar a un amigo que quizás lo conocen. Quiero trabajar un poquito. ¿Cuánto tenemos, Gino? Muy poquito, ¿no? No tenemos tiempo, pero amigo, ya estamos pasados, así que dale nomás. Oh, bueno. ya nos pasamos. Gente, gracias. Miren, tengo un amigo acá que está comiendo una pizza. Porque no estaba planeado esto, lo voy a invitar. Alexis Quintero, no sé si lo ubican. Allá. Buenas noches. ¿Cómo andan? Bueno, Alexis no lo sabía, pero ahora me va a acompañar con una canción. Si quieres ponerte negro, con la guitarra. Bueno, lo que quisiera mostrarles en este caso serían variaciones desde la rítmica y cómo podemos nosotros abordar una canción. Vamos a tratar, esto está improvisado porque con Alexis nos encontramos y no tuvimos tiempo. Estaba en otro taller. Estaba en otro taller, claro, él está dando su taller. Y estoy mirando para allá porque están ustedes, porque están allá. Perdón los mensajes que no puedo leer, ahí entran varios, ahí te mandan saludos la gente, Alexis. Saluditos. Bueno, con Alexis hemos trabajado mucho, él tiene su ministerio, es una persona muy consagrada y no porque está acá, sino que siempre realmente lo pienso. Es una persona totalmente transparente, sencilla, que alaba a Cristo con su corazón y tengo el orgullo de decirlo porque es un amigo, es una persona que aprecio y quiero muchísimo y que me ha dado muchas oportunidades para tocar con él. Ahí, digamos, creo que, y está bueno que esté porque es un ejemplo de cómo alabar a Cristo con tu corazón, con las letras que te salen. Y Dios creo que acepta esa alabanza porque Cristo mira el corazón. Y está bueno trabajarlo, está bueno. Es una persona que se la pasa estudiando, es una persona que pasa haciendo arreglos, es una persona que te consulta, que se enriquece de otros. Y dice, bueno, che, mira, ¿cómo podemos hacer acá? ¿Vos pensás que esto está bien, esto está mal? Además de tener mucha capacidad, él consulta y eso creo que es lo que hace muy rica su música, porque es una persona que consume de otros músicos también. Bueno, dicho esto, quisiera mostrar que quizás unos podemos hacer. Vos no los ¿Sí? escuchás a ellos, no escuchás acá tampoco. No, pero te puedo seguir lo que vos quieras. Dale. Vamos a hacer unos ejemplos. Bueno, miren, vamos a retomar un poquito de lo técnico. Perdona a la gente, Pastor Gino, no sé si tiene que ir, discúlpeme que le estoy haciendo quedar más tiempo. Yo soy el dueño de la sesión, así que no me puedo ir. Tranquilo, Bueno, dale nomás. el dueño de la pelota. Mejor nos llevamos bien con usted. Bueno, gracias. Y gracias a toda la gente que se ha quedado. Y gracias a todos de nuevo por las cosas que han dicho, me encantó. Bueno, hay algo que vamos Con esto nos despedimos. Con esto nos despedimos, ¿no? Todavía no. Vamos a retomando lo que decíamos de buscar una identidad sonora, ¿no? Yo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy claro. Supongamos que Alexis y yo estamos en una iglesia y somos dos personas que queremos, porque más allá de todo lo que se dijo, que está muy bueno, quisiera que se lleven algo práctico para hacer ustedes en sus casas, en su iglesia, o comentárselas a alguien que conozcan. Nosotros supongamos que estamos en una iglesia y tenemos guitarra y cajón. No, hay otras cosas que quisiera asombrar acá, pero no nos va a dar el tiempo, quizás, o quizás sí. Pero lo que habíamos dicho, cajón peruano. Por ejemplo, el cajón peruano se toca con las manos. Hay un sonido que si ustedes lo van a escuchar, lo podemos tocar en la parte superior del cajón. El cajón tiene, este es el frente. Acá en la parte de arriba, en la parte superior, tiene los sonidos agudos, como les dije, y en el medio los graves. ¿Sí? Es una caja cuadrada vacía. Y tiene una tapa más fina que es una caja que resuena. Se toca con las manos, nosotros podemos tocar con las manos, es muy básico lo que estoy diciendo, seguramente todos lo saben, pero a lo que voy es, nosotros lo podemos tocar con las manos. Pero fíjense el efecto que logro si le pongo la escobilla de precinto, que la voy a acercar a la cámara, que les estoy hablando, para que la vean.
Y después la podemos meter en otros instrumentos, perdón. Como es el hi-hat. ¿Lo puedes pisar, Nero? Sí. Un platillo. ¿No? Entonces, en esto de buscar la identidad sonora, de buscar los sonidos, los volúmenes, tenemos que trabajar. Por ejemplo, con Alexis vamos a tocar una canción en una iglesia. La guitarra se va a escuchar más bajo que el cajón en este caso. Yo voy a sumar... El instrumento base es el cajón. Después yo voy a sumar un platillo, por ejemplo. No todo el mundo tiene un platillo, son caros, porque son raros, hay lugares que no se consiguen o hay que viajar para conseguirlos. Pero primero vamos a trabajar con el cajón. ¿Sí? ¿Qué canción me gusta tocar? Más grande de Dios. Dale. Pásame la otra escobilla. Entonces, y pásame el shaker. Gracias, Nero. Tenemos el shaker, que es el huevito. A ver si se ve ahí. ¿Sí? El shaker es el típico huevito. Entonces ya tenemos 3 sonidos distintos. El agudo del cajón. El grave. Ahí está, gracias. Y un shaker, que es un sonido rasposo y agudo a la vez. Vamos a tocar esta canción y la vamos a abordar de la siguiente manera. La canción va a tener una introducción y yo como percusionista digo, bueno, voy a acompañar a mi compañero con guitarra. No voy a entrar tocando. Se puede entrar tocando, se puede entrar con todo. Podemos hacer un arreglo, pero lo que yo les quiero mostrar en este momento es cómo podemos encarar una canción con climas. ¿Se entiende? Alexis tiene una voz muy linda y va a cantar ahora, porque si yo cantaría no queda nadie acá. Y bueno, en el estribillo vamos a ver. Voy a empezar primero con un clima, acompañando la introducción. Voy a dejar que él toque primero, después voy a sumar algunas sonoridades y en el estribillo voy a entrar recién para hacer el punto culmine desde lo rítmico. No sé si me explico. ¿Se entiende? Bien. Comenzamos. Precios, cantemos cuán hermoso es Dios, la creación mira cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cantemos para es Dios, la creación mira cuán el esplendor de un rey, vestido en majestad, entrega el mundo paz y da felicidad. En la oscuridad podemos ver su luz y al escuchar su voz sentimos gratitud. Cuán grande es Dios, cantemos cuán hermoso es Dios, la creación dirá cuán grande es Dios. Gracias. Bueno, muchas gracias, Nero. Bueno, ahí como estuvimos viendo, yo estuve trabajando básicamente, es muy básico lo que hicimos, pero fue un acompañamiento. Primero lo empiezo con un sonido, ¿sí? Después le sumo otro con otra estrofa. Después en el estribillo dejo de tocar el shaker y sumo otro ritmo que va ligado con la guitarra, ¿sí? La guitarra, por ejemplo, para los que por ahí no tienen idea de cómo encarar la canción, la guitarra va con esta rítmica: tum, ta, 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 ta. La guitarra me va marcando cuál es el ritmo. ¿Se entiende? Entonces, lo que primero podemos lograr, lo que debemos lograr, es una comunicación entre nosotros. Bueno, ¿cómo va a ser el ritmo que vas a hacer vos? Mi ritmo va a ser el siguiente, listo.
Yo desde ese ritmo que vos haces voy tocando algunas partes y después acoplo y sumo otras cosas más para en el estribillo después hacer algo distinto y que tenga un momento más culminante la canción si se quiere. ¿Se comprende? Eh, hay partes que él tocó solo, yo lo dejé tocar solo al principio y bueno, entonces es algo, es un cuento, es una narración que vamos haciendo y nosotros como percusionistas desde la parte que nos toca podemos ir sumando ritmos, sonoridades, podemos tocar algunas cosas. Me avisa que la conexión es inestable por las dudas. Podemos tocar algunas cosas más desde la sonoridad, dar otros volúmenes, dar otros matices. Me gustaría dar más ejemplos, pero bueno, sería muy largo y nos quedamos sin tiempo. El pastor Gino quizás tenía otras cosas que hacer, ustedes también. Pero bueno, gente, para ir concluyendo este taller, y muchísimas gracias a todos, lo que vamos a hacer es que yo les voy a hacer llegar, ustedes me pueden escribir, no estoy tirando ningún tipo de publicidad ni nada, pero mi Instagram es JonasZamora7 con J, JonasZamora7. Me pueden escribir por ahí para pedirme, pueden consultarme lo que quieran en cuanto a rítmica, pueden consultarme en cualquier de instrumentos, cómo armar un set. Me hubiese gustado que podamos armar un set básico de cuál es el que uso yo y que es muy práctico, me resulta muy práctico, me hubiese gustado compartirlo con ustedes, mira para allá. Y entonces eso, ustedes me pueden escribir, yo les puedo hacer llegar material, si quieren en alguna ocasión preguntarme algo específico con algún arreglo, yo no tengo problema, estoy para lo que necesiten y realmente creo que he aprendido de ustedes hoy y me ha enriquecido mucho de ustedes hoy, les agradezco a todos, más allá de todas las opiniones que tengamos, es muy enriquecedor escucharnos entre nosotros y creo que está buenísimo eso. Entonces, mi Instagram es JonasZamora7, @JonasZamora7. Si alguien necesita hacer una pregunta, con gusto les puedo mandar un videito, les puedo contestar lo que sean, con confianza. Y vamos a hacer llegar un material, con la universidad vamos a grabar algunos materiales más técnicos, ¿sí? Yo sé que esto fue poco, es muy escueto y me gustaría que fuese mucho más tiempo, pero bueno, me parece que es un puntapié inicial genial para empezar a hablar del tema y para empezar a poner las cartas sobre la mesa de cuál es la realidad y qué cosas necesitamos. Así que bueno, les agradezco un montón el tiempo, perdón si no contesté alguna pregunta, si no leí algún mensaje, perdón si se me pasó algo, no fue a propósito, tengo la compu medio lejos. Y bueno, les agradezco un montón, gente, gracias por su tiempo, por estar, por escuchar y les mando un abrazo grande. Si alguien quiere algo, tiene algo más para decir, cortito, se los agradezco, así ya liberamos al pastor. Y bueno, mañana yo voy a tener otro workshop, va a ser a las 11 y 12:40, si no me equivoco, bueno, como me fijo bien, va a ser de percusión y quizás toquemos otros temas más, abordemos otras cosas más, que quedan muchas cosas por hablar. Así que gente, sin más los despido, les agradezco un montón nuevamente que estén, celebro estos espacios, celebro que hayan estado, las preguntas, las respuestas, las opiniones, todas fueron buenísimas, más allá de que estemos de acuerdo o no, me parece que esto es lo que nos enriquece. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Javi, Si no parece, estamos, nos despedimos. Ah, Javi, perdón. Ah, listo, estás No, hablando. no, Ah, no. Te hago una preguntita. Si querés lo dejamos para mañana porque el por qué yo retomé la percusión, digamos, a la iglesia. Si querés lo dejamos para mañana, si ya se sí, fue el sí, tiempo y es más un testimonio vivo, genial. en síntesis. Me encantaría Así dejamos la escucharlo, pica Javi, si les y parece. dejamos la Mañana, pica. sí, le dejamos la pica. Lo enganchamos ahí con el testimonio de Gaby, de Javi. Me encantaría que lo cuentes mañana y bueno, y todos los que están acá, si quieren escuchar el testimonio de Javi, lo pueden escuchar mañana. Gente, mil gracias, han sido muy amables conmigo, muy respetuosos, se los agradezco un montón, me han escuchado un montón de tiempo y nada, para mí es un placer compartir lo poco que sé, lo mucho, no sé si les sirvió algo, ojalá que sí sea uno, aunque sea les sirvió algo lo que dije, ya estoy conforme y se pagó solo la charla, así que bueno, muchísimas gracias Pastor Gino que nos estuvo
ayudando ahí con la colaboración de la organización, leyendo los mensajes. Gracias a, no voy a llegar a leerlos a todas, Silvia, Carlos, Gabriel, Matías, Claudia, Javi, Juanca Fischer, el querido Juanca Fischer, Andrea, Ronald, bueno, Miriam, y bueno, y es más, y Andrés, Sofi, mi hermana querida que está ahí, David Antonio, bueno, todo, gente, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Mañana creo que 12:40, si me dan un segundo se los confirmo. Por si quieren seguir, si no les cansó y si quieren seguir escuchando por ahí, nada, lo pueden, lo podemos seguir viendo mañana. Espérenme un cachito, que ya les confirmo a qué hora lo tengo. A ver si me dan un segundito. Lo tenía por acá, lo tenía por acá. De paso, qué bueno que es que haya gente de muchos lugares. Me parece buenísimo. Bueno, mañana, el sábado, va a ser a las 12:40. 12:40 va a ser el otro taller mañana. Vamos a tratar de hablar de más cosas y bueno, y si a alguno le quedó alguna duda, alguna cosa más, y quisiera preguntar en nuevo tiempo, o no se animó, o lo que sea, mañana lo puedo hacer con total libertad. Gente, mil gracias. Muchas gracias a todos. Sí, 12:40 en Argentina, me están preguntando. 12:40 hora de Argentina. No sabría decirle las horas de otros países. Bueno, Pastor Gino, ¿alguna cosita para decir? Bueno, gracias a ti, Jonah, por este muy, muy interesante seminario, conversación. Gracias también a los participantes que se atreven a dar su opinión. Es muy bueno eso, esa conversación enriquece mucho. Estamos al debe con la percusión en la iglesia, es una realidad y este tipo de conversaciones nos aportan mucho porque necesitamos dar un vuelco a esas falencias que tenemos como iglesia en la actualidad. Así que muchas gracias, Jonah, gracias a todos los que se dieron cita a esta conversación. Y mañana, 12:40 hora Argentina, 11:40 hora de Chile, me parece que 10:40 hora de Perú, parece que ahí hay que buscar la hora en el Google, pueden encontrar la hora que corresponde a su país. Vamos a irnos orando, ¿le parece? Oremos al Señor para despedir este seminario. Sí, Vamos a orar. Sí, señor, cómo no. Querido Dios, gracias por la oportunidad de escuchar esta ponencia. Queremos agradecerte porque tú estás dirigiendo nuestra iglesia y nos das la posibilidad de cada día mejorar para rendir un mejor servicio a ti. Querido Dios, bendice a cada uno de nuestros ponentes, también a los participantes, para que juntos podamos enriquecernos en este congreso de música que ha preparado la iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. Muchísimas gracias. Gracias, Gino. Gracias por todo. Gracias por el aguante. Gracias a cada uno de ustedes por estar. Y bueno, si gustan, nos vemos mañana. Y un abrazo grande a todos ustedes. Buenas noches, que descansen y feliz sábado. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego. Feliz sábado para todos. Gracias, igualmente. Feliz sábado, bendiciones. Bien. Feliz sábado, Pastor Gino. Bendiciones. Feliz sábado, Luis. Igual, Un gusto amigo. escucharte, amigo. Qué bueno que ya estás terminando. Amén, amigo. El lunes defiendo. Ahí ora por tu Eso. siervo. Vamos a estar orando. Amén, amén. Bendiciones.